Hernán Letcher con nosotros. No necesita presentación porque lo vemos demasiado en la televisión, en todos los medios, así que todos lo conocemos. Gracias, Demasiado Hernán. sonó como... ¿Eh? Ya, No, lo vemos basta, otra vez mucho, este de pibe. forma positiva. ¿Cómo estás? Bien, acá estamos. ¿Cómo estamos viendo este panorama de hoy, donde obviamente que el tono de Javier Milei va a marcar también un poco las repercusiones de este presupuesto? ¿Ves que será un presupuesto muy ajustado? Yo recién los escuchaba. A Powell sí hay que escucharlo en el tono. Ok. Primero por su rol, pero diría además porque cambia una palabra en lo que dice y tiene una significación, pero porque tiene una característica distinta en el rol de lo que es la Fed respecto de anclar las expectativas del mercado, ¿no? Acá me parece que, al menos por ahora, estamos acostumbrados a una cosa muy distinta, y yo de hecho le quitaría bastante relevancia al tono de Milei, porque estamos acostumbrados a un tono que a veces no representa absolutamente nada, o que va a contramano de lo que en realidad uno podría imaginar y demás. Para mi forma de ver, el problema en el que estás metido hoy es un problema más de índole estructural. Tenés un problema serio cambiario que además, por errores no forzados, terminó teniendo impacto o agravándose por el aspecto monetario. En lo que tiene que ver con lo fiscal, que si querés ahí podemos discutir algunas cosas y demás, pero me imagino que el presupuesto va a reafirmar algo que ya hemos visto en la práctica, que es un recorte de aproximadamente el 30%. Cuando vos ves la ejecución presupuestaria, en términos reales, la del 24 fue 30%, un tercio menor a la del 23, y la del 25 consolidó la del 24, con una característica además que, yo no sé si ustedes se acuerdan que cuando se presenta el presupuesto 25, Milei incluye la cláusula de ajuste automático fiscal, no me acuerdo cómo se llama, tenía un nombre. Y uno decía, bueno, la hoja de ruta se supone que es esa. Pero en un momento dio un vuelco el gobierno y dijo, bueno, en realidad no nos interesa mucho que se apruebe el presupuesto, y ahí quedó. Ok. Claro, y están gobernando 2 años sin presupuesto. Sí, que en la práctica significa que 3 de cada 4 pesos del presupuesto vos lo administrás de manera a gusto y piacere, digamos. Estrictamente, el del 25 lo tenés que ajustar según el 24, o solo podés hacer el excedente del 24, pero el del 24 respecto al 23, cuando vos sumás los dos efectos, te da esto: 3 de cada 4 pesos los administrás de a gusto y piacere. Entonces vos decís, bueno, pero entonces me conviene no tener presupuesto. Bueno, pará. Porque ¿para qué sirve el presupuesto? Para anclar expectativas. Exacto. Entonces, tenés la ventaja, digo, del efecto inflacionario y la arbitrariedad en el uso de los recursos, pero perdés esta otra herramienta. Para mí, esta otra herramienta de anclar expectativas o de mandar mensaje, hasta ahora Milei la ha utilizado de otra forma. Es decir, cuando Milei veta el aumento de los jubilados, es un mensaje, o cuando tiene, para mi forma de ver, la violencia que ejerce con los jubilados, los discapacitados en la plaza, absolutamente innecesaria, uno dice, ¿pero qué? ¿Es un insensible? Bueno, tal vez sí, pero en realidad está mandando un mensaje que tiene mucha más potencia, incluso en términos fiscales, que lo que puede haber sido la aprobación del presupuesto. Creo que en ese mismo sentido, tal vez lo que uno puede tener expectativas del presupuesto que se proponga es la consolidación del presupuesto anterior. Sí, hoy se habla en concreto más o menos de un 2% de superávit primario para el año que viene, para 2026 más o menos. ¿En qué tendría que ajustar más todavía Javier Milei para poder llegar a ese número? Mira, no lo sé. Una de las grandes dudas que nosotros teníamos y que veníamos planteando desde el acuerdo con el fondo para acá es que de cara al año que viene, la Argentina se comprometía a un incremento del superávit del 0,9, casi un punto del PBI. Y este año venís medio a los ponchazos, pero cumpliendo más o menos lo del año pasado, no estás tan lejos, con lo cual, dicho de manera sencilla, en términos netos, tenés que hacer un ajuste de un punto, ¿no? Adicional. Exacto. Y de hecho, en los primeros 7 meses creo que el superávit es 1,1. Alianzas con los gobernadores que de alguna manera están buscando mayor participación en la caja. No sé cómo lo van a resolver. Porque esa situación, ellos convocan a ver, lo pongo en una foto que medio vimos en estos días. Sí. El gobierno convoca a la mesa con los gobernadores. Sí.
Que por ahí tenemos la foto, a ver si tenemos la foto por ahí, la ponemos, solo 3 gobernadores fueron. Bueno, y fueron esos 3, porque son los que cerraron lista con La Libertad Avanza. Okay. Sí, esa es la explicación, porque si no ni siquiera creo que hubiese venido eso. Entre Ríos, Chaco y Mendoza. Entonces, ahora están ahí sentados. En el mismo momento que el gobierno estaba vetando algo que esos 3 gobernadores habían firmado, que era que los ATN lo administren las provincias. Exacto. Bien, con lo cual vos tenés como un encontronazo natural en esa misma reunión. Yo no veo demasiadas soluciones hacia adelante. Creo que la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires complica seriamente, lo dije la noche del domingo, por eso lo repito ahora, complica seriamente buena parte de la hoja de ruta entre esos puntos, el cumplimiento de este casi punto del PBI adicional que tiene que hacer de para 2026. Sí, porque además no encuentro lugares de donde sacarlo. Obra pública la tenés prácticamente parada. Sí. A los jubilados, hoy tenés salvo que modifiques el decreto que vos mismo firmaste, pero tenés una actualización que va atada a la inflación, así que ahí no tenés mucho margen. Podés seguir comiéndote la parte del bono, que la dejás fija, y la dejaron fija. Hay que ver cuánto significa eso en términos, la verdad que no he hecho el cálculo, pero cuánto significa en términos anuales, pero después no tenés mucho más. La administración pública, recortaste en términos salariales el 30%, por eso tenés una movilización, y a las universidades, por eso tenés una movilización el miércoles. Exacto. A las provincias, recién lo hablábamos, ¿de dónde sacan? Es difícil sacar ese punto adicional, sobre todo porque además la economía está un poquitito más que amesetada, diría. Exacto. Bueno, para saberlo en concreto, vamos a tener que estar pendientes ahí a las 9 de la noche, escuchando la cadena nacional. Pero en esa foto, quería preguntarte, estaba Francos... Siempre hay posibilidades de contabilidad creativa también en el presupuesto. Lo digo porque después inflamos las exportaciones. Detalle, ¿no? También porque por ahí hoy tampoco lo sepamos. Si las exportaciones crecen 20%, 15%. Vaca muerta. Quizás te resuelve eso y vos decís, che, pero es un poco, bueno. En esa foto tenemos también, lo tenemos a Caputo y lo tenemos a Francos. ¿Cómo ves el rol de cada uno de ellos para lograr de alguna manera los objetivos económicos para el corto plazo? Yo digo, a ver, yo soy un inversor. Sí. Hace algunos meses atrás compré, no sé, G30, algún bono, un global, que 4.500 millones de dólares vencen en enero, me tienen que garpar. El gobierno me dijo, no, yo voy a ir comprando el tesoro, va a ir comprando en bloque dólares. Fantástico. Yo iba viendo que efectivamente eso sucedía, compraron 2.000 millones de dólares. Bueno, me quedaba tranquilo. Ahora, el problema es que de repente empezaron a vender, se quedaron con 1.000. Sí. El ministro me dijo, quédate tranquilo, cuando ganemos la elección todo esto se ordena y pierden por 13 puntos. Estoy en el horno. Bueno, eso es lo que pasó la semana pasada, nadie se sorprenda. El problema es que cada cosa que va sucediendo agrava la situación. Sí. Para mi forma de ver el origen de todo esto es que el gobierno, me remonto hace al menos un año atrás, el gobierno devalúa, vos a finales del 23 tenías que hacer correcciones macroeconómicas, entre ellas cambiarias, claro está. Devalúa, en general, la mayoría de los actores económicos y demás, decíamos que la devaluación había sido demasiado excesiva, pero bueno, había sido la que hicieron. Y después, frente a la desregulación posterior, el problema es que la apreciación fue tan acelerada que vos volvés al tipo de cambio real multilateral equivalente a finales del 23 en junio del 24. Claro. Este es el tema. Y lo que deriva de eso es, ¿y cómo hiciste de ese momento hasta hoy? Bueno, si ustedes se fijan, cualquiera puede googlear, julio, agosto, septiembre del año pasado tuviste quilombo con los dólares. Porque te gastabas dólares por la estacionalidad, además te había jugado, te juega el invierno y demás. Tienen su cronograma de llegada de dólares, están mal Sí, en realidad en ese momento medio que termina la cosecha gruesa, pero además te demandan los dólares del invierno, ¿no? Entonces, y en octubre calza con el blanqueo. Después mete el repo, después mete la guita del fondo. Obviamente. Claro, y ahí oxigena. De hecho, el otro día me llama un cliente, no es cliente mío, pero un conocido, que me llamó para hacerme una consulta. Me dice, bueno, tengo unos ON. Ah, ¿y cuándo las compraste? Y bueno, blanqueé y compré ON. El banco me mandó a hacer eso. Claro, bueno, ese ejemplo
es lo que pasó y que permitió oxigenar la demanda. Es decir, esa persona, en lugar de ir a otro lado, compró eso o inyectó dólares y permitió que el mercado usara esos dólares para descomprimir. Bueno, eso te permitió más o menos pilotearla hasta marzo, abril, mayo de este año. Pero el problema es que cada día que pasa, la ecuación queda más expuesta en el sentido de que cuando cada mes que sale el balance cambiario y vos ves que por FAE se te fueron en los últimos 4 meses 15.000 millones de dólares, cualquiera que le preguntes oportunismo a 1.000 por mes promedio, cualquiera te dice es insostenible. Claro. No hay que ser muy genio. Entonces, el inversor está viendo que no cobra en enero. Sí. El otro está viendo que ahora, esto es insostenible. Estaba, digamos, optimista con el tema del proyecto de que se sacaran los dólares bajo del colchón, que al final no se terminó dando. Estaba como con algo así, que era como un pseudo blanqueo en comparación con el año pasado. Sí, era como, viste que la historia se repite en farsa. Bueno, era algo así, porque quiso hacer como el blanqueo. Sí. Un blanqueo soft o blue, podríamos decir. Sí. Y le salió, no mal, recontra mal. Porque además todos recordamos la frase del propio Caputo diciendo, bueno, si querés que estaba barato, comprá, campeón. Exacto. El dólar colchón que ellos promovieron fue al revés. La gente compró para meterlo abajo del colchón, no sacó lo del colchón para ponerlo afuera. Pero de nuevo, más allá del diseño de esa propuesta, que era una propuesta puente, es decir, cuando yo digo, desde mediados del 24 en adelante, sí, fue tratando de usar dólares ajenos como puentes para tratar de llegar a otro momento que se inyectara dólares que nunca llega, sí, o que puede llegar en 2030, qué sé yo, pero ahora no. Bueno, era una pieza más de eso. Quisieron sacar un conejo de la galera. Lo que pasa es que el escenario ya no era el mismo, por eso digo lo de farsa, ¿no? Volviste para atrás y finalmente te salió al revés. Claro, tenés que generar un escenario de mucha calma cambiaria y también en todas las variables macroeconómicas. Pero ¿cómo generás calma cambiaria? Bueno, necesitas tener stock de dólares. Claro, entonces, pero viene a colación de crear todo un contexto macro que sea favorable, obviamente. Sí, ¿no? Yo lo que digo es, pero en ese contexto macro, sí, de nuevo, no hay muchas opciones, porque el problema en el que estás hoy es que esto o devaluás y llevas a un tipo de cambio que te resuelva el sector externo, pero con los efectos adversos que tiene, o seguís con el plan aguantar en el nivel en el que estás, pero con una olla a presión, porque lo único que está generando es expectativa de devaluación futura. Bien, o en su defecto, 30.000 millones de dólares adicionales de exportación, pero eso no va a pasar mañana. Claro. ¿Se entiende? Es decir, no hay muchas opciones en este aspecto, y en esto, fíjate, yo lo suelo decir a veces en reuniones, en charlas, yo remarco esto, lo remarca Cavallo y lo remarca Melconian. No pensamos igual, sin embargo los tres estamos viendo lo mismo. Es muy evidente. Entonces, Melconian acaba de decir, los dólares de vaca muerta te los gastás en Cancún, y hace 2 semanas atrás dijo, no sé para qué sacaron el cepo. Cepo parcial, porque además, pero fíjate que hace 6 meses nosotros estábamos, o el gobierno te llevaba, te proponía una especie de hoja de ruta que decía, después de octubre... Te hago un asterisco en ese punto. Ahora, ¿el argentino se va a preocupar ahora hasta llegar a diciembre? ¿O se va a preocupar después que se va a Cancún, o se va a Mar del Plata, o donde sea? Y en marzo, ahí realmente se va a dar cuenta de esta situación y, bueno, de alguna manera trata de poner un freno. El argentino que haga lo que le convenga. Yo no es un juicio de valor acá. A mí no... si ves más barato comer en Brasil, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a comer acá? Porque es una cuestión más racional. Sí, pero en el sentido de... digamos, hasta dónde puede aguantar el argentino y hasta dónde quiere aguantar, ¿no? El problema es que termina indefectiblemente en estos escenarios que estoy diciendo. No hay otras posibilidades. Ojalá, me encantaría que fuera. Si Vaca Muerta mañana, pero mañana, se desarrolla, en realidad, resolver la cuestión del transporte y exportamos 30.000 millones de dólares mañana, bueno, el escenario es distinto. Si vos me decías, che, con la guita del blanqueo hacemos esto, pero porque yo sé que dentro de un año, es decir, ahora, tenemos una inyección de dólares adicionales, el escenario cambiaría distinto. Pero nunca lo hubo ese escenario. Esta es la cuestión. Es más, con el tipo de cambio que tenemos hoy, no funciona ni el RIGI. Hoy leía una nota en Clarín, Vaca Muerta prácticamente parada en sus nuevas inversiones por este tipo de cuestiones. Es decir, y estuve en Catamarca. Yo trabajé mucho el tema litio, y así que es una cosa que me gusta mucho.
los que están explotando y ya lo están haciendo, digamos, no interrumpieron. Pero no hay desarrollos nuevos. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio no es competitivo, porque, bueno, bajó el precio del litio, alguna circunstancia internacional que obviamente complejiza la situación, pero... Sí. Y porque no vino Tesla, básicamente. No, Tesla lo tiene en su reporte, ¿eh? Sí. Tesla sigue, si ustedes buscan, y el reporte lo tienen desde el 2020. Mirá. Sí, para aquellos que creen que el RIGI, mentira, lean los reportes de Tesla y van a ver que figura Catamarca como la zona donde tienen previsto sacar el carbonato de litio. ¿Qué es lo que se preveía? Mucho más, digamos, que Tesla comprara mucho más. ¿Qué cosa? Litio. No, tenés que... Una producción de litio. Yo mañana tengo una montaña acá. Sí. Perfecto. Listo. ¿Cuándo puedo sacar carbonato de litio? Y bueno, dentro de 5 años con suerte. Entre 3 y 5 años. Sí, primero tengo que fijarme si hay, la densidad que hay. Segundo, tengo que hacer, digamos, la obra civil, si querés, para las piletas y demás, para poder hacer la separación del resto de los minerales en la salmuera. Es decir, todo eso me lleva al menos 3 años. Al menos 3 años. ¿Bien? Bueno, con lo cual no es que, no, listo, lo resolvimos y ya está. Entonces, ¿qué está pasando hoy? Vos tenés el RIGI, que es un regalo fenomenal, pero a pesar de eso no vienen las inversiones porque dicen, en estas condiciones yo no creo demasiado. Ven que el escenario cambiario no funciona demasiado, que el tipo de cambio está francamente apreciado, con lo cual es costoso hacer todo ese proceso, entonces se quedaron ahí. Tal vez tienen la montaña. Se cruzaron de brazos y esperan. Dólares paralelos están subiendo hoy, el dólar MEP en concreto, subiendo 0,4% al 1.474. Este dólar que está siendo intervenido en cierto sentido y que el dólar ya no flota, pero siguen las bandas. ¿Cómo ves este régimen y qué debería o qué podría hacer el gobierno después del 26 de octubre? No, el problema que tenés hoy es que, ¿qué pasó la semana pasada? El lunes, claro, vos venías de la semana anterior a las elecciones con intervenciones con los dólares del Tesoro. El lunes el mercado testeó a ver qué onda. ¿El Tesoro me vende o no me vende? Bueno, no me vende. Listo, está bien. Bueno, más o menos. Pero el lunes tuviste el campo también liquidando. Sí, tuviste el campo liquidando, se acomodó un cachito, supongamos hasta el miércoles, después jueves viernes no tanto. Y lo que apareció el viernes fue una oferta importante en el techo de la banda. Bueno, evidentemente al gobierno ya le preocupa que se rompa la banda. El problema es que si se rompe la banda te vas a un escenario absolutamente distinto porque cambias del lado del trilema. ¿Sí? No es, o sea, todo lo que me dijiste cambia. Ahora funcionamos distinto. Y lo de los dólares paralelos, que yo digo, uno lo sigue de cerca. Ahora, ¿pensás que eso puede ser posible antes del 26 de octubre? Que se rompa... es que se aceleran los tiempos. Da la impresión que si vos, porque testeaste al Tesoro, pero no testeas al Banco Central, porque el Banco Central sí tiene dólares para hacerte perder, supongamos. Entonces, bueno, te fijás. Ahora, quizás los paralelos son los que empiezan a mostrar otra cotización para de alguna manera testear sin perder, por decirlo de algún modo. Bueno, no sé. Lo que está claro es que este esquema de bandas... fluctuación, eso seguro. Que va a estar bailando el dólar seguramente y se posicione tal vez por debajo de la banda, pero no en un escenario muy optimista como lo vimos hace 2 meses atrás, seguramente. Mirá, si las bandas se supone que fluctuar, puede fluctuar, por eso son bandas. Pero en este contexto, donde acabo de mencionar todo lo que acabo de mencionar, que esté pegado arriba de la banda, lo único que te está diciendo es que la banda no es creíble. Fin. Entonces, de nuevo. Bueno, y también por otro lado, como que el mercado le está dando, digamos, está corroborando la hipótesis de que muchos analistas decían que el dólar estaba atrasado. Es que, indefectiblemente... No era el dólar de 600 pesos que un día Javier Milei presentó. Y no flotaba. Esta es la cuestión, no flotaba. De nuevo, el gobierno tiene 2 posibilidades. O intenta el plan aguantar. ¿Qué es el plan aguantar? Bueno, lo que venías viendo. ¿Qué es el plan aguantar? Porque toda la gente quiere saber, explicarlo un poco. Y también, ¿qué escenarios posibles hay dentro del plan aguantar? El plan aguantar es lo que venía haciendo el gobierno, que podría profundizarlo con un gran signo de interrogaciones si funciona o no a esta altura. Que no es la mejor opción, la mejor alternativa que tiene el gobierno, obviamente. No voy a analizarlo subjetivamente. No, pero aguantar ya por la palabra es... Bueno, pero, a ver, el plan aguantar es usar todas las herramientas de política económica que tengas para tratar de que el tipo de cambio no se escape, por lo tanto no solo no flota, sino que probablemente
lo atrases o lo lleves a un nivel que no cuaje, que no cuadre con el nivel con la dinámica de la economía argentina. Es decir, estoy hablando más de flujo que del nivel en el que está. Porque si vos te fijas, el tipo de cambio regular multilateral no está tan atrasado. Ahora, el problema es el flujo. ¿Qué digo? Y si me gasto 100 y me entran 80, entonces en un punto no funciona. Fin, no hay mucha discusión. Es decir, ahora cuando sale el balance cambiario vamos a confirmar nuevamente eso. Bueno, no te funciona, sí. Entonces vas a gastar lo de uno, lo del otro, lo del Banco Central, lo del Tesoro, pero te lo vas a seguir gastando. Entonces, el gobierno puede aguantar vendiendo futuros, que es lo que ya ha hecho, subiendo la tasa, que es lo que ya ha hecho. Ahora perdió con los bancos, abrió la ventana de repo. O sea, ¿ustedes se acuerdan que? Ahí tengo dos asteriscos. La tasa, ¿se está normalizando o no por la reducción que hubo la semana pasada? Y también lo otro, si querés comentarlo, el tema de la Comisión Nacional de Valores, hablando sobre el tema de cauciones y en dólares. Bueno, como mensaje no es muy bueno, ¿no? Es decir, va a contramano de lo que promueve el gobierno y de lo que supuestamente venía haciendo. Así que el mercado no lo tomó muy bien. Ahora, ¿me preguntabas lo primero? Lo de las tasas. Lo de las tasas. Normalizando. No, eso es muy interesante. La licitación, que fue positivo el tema de la adjudicación, pero... Ahí hay que analizar por qué. ¿Por qué la licitación salió como salió? Y ¿por qué se normalizaron las tasas? Porque ganaron los bancos. Porque, ¿cómo fue la discusión original? El gobierno dice, las LEFI son un quilombo porque son un bono del tesoro, que es como tienen el PUT, en cualquier momento me pueden correr al Banco Central y me tienen que emitir. En términos conceptuales, está bien. Ahora, hacerlo en ese momento implicó que vos vayas a un escenario o buscaras un escenario de tasas endógenas donde los bancos estaban buscando remunerar overnight para remunerar cuentas. ¿Bien? Entonces, el timing fue absolutamente equivocado, y te dio una volatilidad de tasas absolutamente insostenible. Lo que pedían los bancos es, abrime la ventana de liquidez de nuevo y dejémonos de joder con esta cantinela. Bueno, igual eso desde generó... el 12 de agosto abrieron la ventana de repo y entonces intervienen en la tasa. Por eso la licitación salió bien. Y además porque les garantizaron un carry, digamos, vos estabas comprabas un bono a 6% y lo garantizabas con un futuro al 4%. Fue propicio en ese sentido para tener ganancia. No, quería preguntarte, Hernán, ¿ves alguna oportunidad de salir del esquema de bandas luego de las elecciones? Es muy buena la pregunta. Medio que el mercado da por descontado que sí, que en lo cambiario... Sí, que lo cambiario vas a tener que cambiar. Pero si voy estrictamente a lo que me preguntás, es decir, ¿a qué vas? Bueno, ¿vas a dejar que flote y listo? ¿O vas a subir las bandas? ¿Se entiende? Porque... al argentino le gusta, le convence el tema de las bandas, porque como que no trae una connotación así que vos digas, wow, de optimismo. Las bandas, en realidad el esquema de bandas era un esquema casi de flotación por el ancho de bandas. Pero bueno, vos podías decir, bueno, es un esquema provisorio donde en realidad tratabas de generar alguna expectativa de que se moviera en determinado punto. El atraso para mí ya desdibujó absolutamente el esquema de bandas. No sé si el común de la gente le cambia demasiado. Y para el mercado, bueno, de nuevo, lo van mirando mientras tanto, digamos, ¿no? Si no logra, yo creo que estamos en el límite de contención de las expectativas. Hoy el mercado está diciendo medio que no van esa banda, amigo. Ahora, ¿qué vamos al escenario posterior? Yo creo que ahí depende de la decisión política que desconozco que tome el gobierno en materia económica. Pongo un ejemplo. Bueno, Caputo no va más, va Sturzenegger. Bueno, las bandas, va un esquema de flotación. De eso se rumoreaba bastante estos últimos días, ¿no? Que Sturzenegger tal vez ocuparía el lugar de Luis Caputo. Claro, pero lo que yo digo es, más allá del nombre en sí, que no lo sé, lo que digo es, si va Sturzenegger, es una decisión en particular, porque todos sabemos más o menos qué piensa Sturzenegger. Sturzenegger no va a hacer lo que hizo Caputo. Se va a desregular todo. ¿Entiende? Ahora, otro me puede decir, pero pará, el gobierno reafirmó la política cambiaria, monetaria y fiscal, así que no va a cambiar nada, ni ahora ni después de la elección. Paso previo a eso, puede ser. Si se fuera Caputo, digamos, del Ministerio de Economía, o sea, eso
tal vez sería más negativo que lo positivo que podría traer Sturzenegger o cualquiera en la lectura de los mercados ahora. Depende. ¿Cómo lo ves eso? Depende de lo que quiera hacer el gobierno y depende para qué. Porque, de nuevo, si bien Sturzenegger, uno imagina un escenario donde, por ejemplo, en la cuestión cambiaria, probablemente vayamos a un escenario de flotación absoluta. Y probablemente un tipo de cambio más alto. Sí. ¿Te va a ordenar el frente externo por precio? Sí. No sé si el común de la gente va a estar muy contenta, porque probablemente tenga efecto precio. Sí. Pero bueno, vas a ir a decir, voy a ser brutal, pero Sturzenegger es un kamikaze. ¿Sí? No es que va a andar, no, veamos, sube mucho el dólar, moderémoslo. Caputo casi es conservador al lado de él. Se entiende por qué en realidad la decisión es una decisión política del gobierno respecto de qué cree que tiene que cambiar. Sí. Y esto yo no lo sé, porque si me ajusto a lo que dijo Milei, no quiere cambiar nada. Entonces, ¿qué cosas quiere cambiar? Sí. Y lo que probablemente diga hoy también, ¿no? Que el programa sí sigue por el mismo sendero y obviamente por lo menos para octubre tal vez se mantengan los mismos nombres. Bueno, si eso es así, no cambia nada, ahí sí, para mí la pregunta toma color nuevamente. Pues si no cambia nada, ¿qué hacemos? ¿Subimos la banda? ¿Cómo es la cosa? Pero acá hay un problema más grave, que es el siguiente. Vos tenés un problema serio de credibilidad. Exacto. ¿Por qué? Porque me volvés loco, me decís. No, el dólar flota, grita todo el equipo, el dólar flota. Y al día siguiente me vendés dólar del tesoro. Me decís, no, la tasa es endógena y me abrís la ventana de repo. No, me decís, no vamos, no sé, vamos a hacer tal cosa. Y al día siguiente me la cambiás nuevamente. No, vamos a controlar. Fíjense, esto es una cosa increíble. En el acuerdo con el fondo, el agregado monetario a controlar es el M2 transaccional. Es indicativo, no es obligatorio la meta, pero es indicativo. Ahora, sale Caputo hace 2 semanas atrás y dice, no, es la base monetaria amplia. Pero amigo, decídanse. El problema es que todos los días me cambiás la pelota. Y esto, hay una parte que uno podría decir, el pragmatismo está bien y lo comparto. Ahora hay otra parte que da la impresión que ya no es pragmatismo. Que medio que vas cambiando, un día me decís no, punto Anker, y después me decís no. Me festejas una cosa y me festejas el gol a favor y el gol en contra. Es un montón. No se entiende. Bueno, lo que digo es, si vos dejás todo igual, la credibilidad no la recuperás. ¿Bien? Y si cambiás cosas, podés ganar credibilidad de algunos y perder de otros también. Así que, pero para mí es difícil que el gobierno encuentre, o mejor dicho, no hay una salida donde vos digas win-win, ganan y el gobierno lo ordena. No, costos va a tener de las decisiones que tome. Para mí seguir de la misma forma no puede, es un error. Ya el mercado le dijo no te creo y la gente le votó en contra. Medio que si no cambiás, no hay ninguna razón para que eso no se modifique. Ahora, la credibilidad la ves un poco, bueno, plasmada en el Riesgo País, en ese número que todos conocemos y lo vemos en la pizarra. Con estos números tan elevados, o sea, se hace bastante difícil el poder, de alguna manera, rolear la deuda. ¿Cómo ves? Porque eso también es algo que el gobierno se tiene que plantear muy seriamente y que también están mirando los inversores que están abriendo mercados hoy, que tiene que ver con la tendencia de bonos en dólares. Es decir, ¿cómo se podría hacer el pago? ¿Va a ser con cash? ¿Qué te imaginas en ese escenario? Toma agua. Es muy importante esto que planteas. Sí. ¿Por qué? Porque en la hoja de ruta del gobierno, el roleo de la deuda era un punto absolutamente trascendente. Es decir, en esa hoja de ruta de puentes que yo recién había mencionado... Llegamos a los 500 puntos de Riesgo País. Claro, vos llegás y roleabas. Entonces, ibas a un escenario de un debate que medio se dio entre el gobierno y el Fondo Monetario. Después el Fondo Monetario miró para otro lado y dijo todo que sí. Pero al inicio del acuerdo, el fondo le decía acumular reservas. Y el gobierno le decía, nosotros no necesitamos reservas, porque con el flujo está resuelto. Bueno, es más, miren, el otro día hice el cálculo, creo que lo publiqué, de las metas de reserva. Si yo tuviese, ustedes saben que las de septiembre se las perdonaron. Sí, el waiver. Estamos a, ¿qué? A 15, ¿cuándo estamos hoy? ¿Qué? Hoy es 15. 15. Sí, mitad de mes. En 15 días tendrían que cumplir la meta, que
vamos a quedar 7.500 millones de dólares abajo. ¿Se entiende? Sí, cuando pactaste me dijiste que ibas a tener una curva y le erraste por 7.500. Y a diciembre le vamos a errar. La meta le perdonaron 6.500, pero vamos a la meta original del acuerdo, vamos a quedar, si fuera hoy, 11.500 millones de dólares abajo. Sí. Es decir, el problema es que lo que planteaste como recorrido es insostenible. Y entonces vuelvo. El problema del no roleo hace que yo diga algo tiene que cambiar. Porque si yo tengo ese bono, lo único que falta es que, bueno, descartemos que no me lo paguen. Lo único que falta es que llegue enero. Ahí te hago una pregunta, Oscar. ¿Cómo ves en ese sentido el tema del pago de la deuda, obviamente, que va a afectar al precio y al rendimiento que puedan darnos los bonos? Estos bonos soberanos podrían remontar porque estamos, en tasas internas de retorno más o menos del 20%. ¿Cómo ves ese contexto? No, yo lo veo mucho más afectado, un poco lo que venimos hablando, mucho más afectado por la política que por los pagos, porque en definitiva van a venir desembolsos para pagar los propios bonos. Es decir, nosotros tenemos por ahora, mientras estemos, digamos, llevándonos bien con el Fondo Monetario y los organismos internacionales, en este momento tenemos, el último fue en julio, parece que fue hace un montón el último desembolso, pero ahí no, yo creo que más ruido político, me parece que todo esto tiene que ver con ruido político, y en este sentido, lo que quería preguntarte, Hernán, a ver cómo lo ves vos, si este presupuesto que te imaginás es un presupuesto que el que van a presentar hoy, más de tinte político que económico, porque parece que sin presupuesto pueden seguir adelante igual, ¿no? Sí, permitime cerrar un segundito, porque el problema respecto de la hoja de ruta cambiaria es que vos llegues a enero, no tengas los dólares del tesoro, hoy no los tenés. Ahí preguntaban en el chat también, que te lo quiero hacer, ¿hasta cuándo llega Caputo? Pero eso me lo contestó más tarde. Pero todo indica que no vas a tener los dólares, salvo que cambies algo. Pero de nuevo, si cambias algo, vamos a analizar ese otro escenario. Pero si vos seguís así, en enero no tenés los dólares. Si el tesoro no tiene los dólares, ¿qué hace? ¿Cómo paga? Con un riesgo para ir arriba de 1.000. Me cruzo el brazo y digo, a ver, ¿cómo cambia? ¿Saben cómo? No, pero por otro lado, también dándole un poco de guiño. Esperame un segundo que la terminó. ¿Cómo lo paga? Se da vuelta y se los pide al Banco Central. Y le da una letra intransferible. ¿Y sabes qué hace? Usa los dólares del fondo, que es lo que dijo que no iba a usar. Entonces, todo esto de la credibilidad, cuando la proyecto hacia adelante, lo único que hace es agravarse. ¿Se entiende? Yendo a lo del presupuesto, de nuevo, a mí me parece que el desafío, sí, es esencialmente político y está centrado en esto que hablábamos al inicio. Yo tengo que mostrar un presupuesto que me mejore el superávit en un punto. Porque en el presupuesto al menos lo tengo que mostrar. Después, aunque no lo voten, ¿se entiende? Es decir, después puedo hacerme el logi, ¿no? Se enojaron todos y no lo voto de nuevo y tengo margen. Pero en el presupuesto que presenten hoy, tiene que haber un superávit de un punto adicional. ¿De dónde lo sacan? Es la gran pregunta. De nuevo, siempre se puede hacer cosmética, presupuestaria. Ahora, con respecto a los bonos, que te quería ir redondear un poco esto, que tiene que ver con que, digamos, me da la percepción de que, o sea, no existe como la expectativa generalizada de que el gobierno no pagaría los bonos, porque de alguna manera, como vos decís, tal vez con contabilidad creativa o de alguna manera creativa, lo haga. No sé si de la mejor manera y la mejor. Los bonos los tiene que pagar, ¿no? Claro, no puede no pagarlo. Exacto, pero tal vez, no sé, en otra situación me imaginaría que, sean más riesgosos los bonos soberanos. Ahora, teniendo esta oportunidad de precio, ¿vos ves que eso podría ser tentativo para muchos especuladores que están del otro lado? No entiendo, ¿de comprar ahora? Exacto. Bueno, sí, qué sé yo, puede ser. Alguno. O sea, sabiendo que el gobierno los va a pagar de alguna manera. Sí. Digamos, el precio refleja el riesgo, así que. Sí, para los más. Yo lo que digo es, está en el valor que está porque todo está eso. Reflejando eso. Así Exacto. que. Pero, bueno, sí, podés comprarlos y te sale muy bien. Si no me preguntas a mí, sí, yo los compraría, pero bueno, eso no quita ni que la hoja de ruta sea el escándalo que seguro, dije, obviamente. Ni significa que, no sé, mañana no puedan estar más bajo y pierda. Ahora, el tema de tasas. Cualquier escenario de riesgo siempre está vigente también. Estuvimos hablando el tema de tasas y veamos un poco el tema de la economía real.
vos también explicabas mucho este plan Llegar, digamos, en tu nota de página 12, y hablabas sobre el tema del desempleo y también cómo impacta esto en la industria. Estas tasas tan altas, ¿cómo afectaron, digamos, al sector privado, que es el que lleva adelante, digamos, ¿no?, el crecimiento de la Argentina? Mira, estuve el viernes pasado en una empresa en Córdoba que se llama Blanchino. Una empresa que se dedica a producir cerámicos y demás. Es de las 3 empresas grandes. ¿Mucha trayectoria? Sí, es de 1966, creada en el 66. Estaba el dueño original. Más grande que todos nosotros. Sí, de 85 años. La verdad que fue muy emocionante escucharlo. Creó una empresa de la nada. Es muy gracioso, pero sin nada, porque el tío le dice, tengo unas máquinas ahí que me pagaron una deuda, te la vendo, juntame 150 pesos, dice. Sí. Y bueno, y el loco no tenía ni los 150 pesos, así que va, le pide a una tía 50, bueno, cosas muy propias de la Eso dinámica. Como un crowdfunding de la época. Sí, algo así. Sí, pero de cómo es la Argentina también, las posibilidades que te da. Bueno, crearon esta empresa. Ahora, nosotros fuimos el viernes se hacía un encuentro, es el segundo encuentro anual, qué sé yo. Claro, si es el viernes porque está parada la máquina. Pero tiene una máquina que importaron hace 2 o 3 años atrás, parada. Yo le fui a preguntar cómo funcionaba, obviamente estaba parada, había silencio absoluto. Es un sinsentido en la Argentina que vos tengas, no sé, en varios sectores el 50% de las máquinas paradas. La tasa de interés en los niveles en los que está es francamente un despropósito para, si uno piensa en que quiere una Argentina productiva. Si no querés una Argentina productiva, bueno, es más debatible, pero si querés una Argentina productiva, no tiene sentido. La tasa es el resultado de los errores cometidos en el desarme de las LEFI, que terminaron llevándote a un escenario donde volviste a un corredor de tasas, porque hoy tenemos nuevamente un corredor de tasas, casi en los mismos niveles que antes, pero en el medio te subió el tipo de cambio y te llevaste puesta buena parte de la actividad porque descontar un adelanto de cheque está en 75% nominal. ¿Están loco? Es imposible. Te rompe la cadena de pago y demás. Claro, el más grande tiene alguna espalda porque si yo postergo mis pagos y demás, hasta me puedo hacer un negocio financiero. Pero los más chicos no tienen espalda. Claro. No pueden funcionar. Y no es que justo pasó lo de la tasa y nada más. Porque lo de la tasa, mirá, si algunos empresarios valoraban y decían, no, está bien, vendo menos, 20% menos, pero bueno, más o menos estabilizaron un poco los precios, el orden del 2%, qué sé yo, estoy un poco más tranquilo, esa estabilidad voló por los aires con la volatilidad de la tasa. Entonces, hoy es un escenario muy magro y la expectativa hacia adelante me preocupa porque no en general cuando uno habla no veo. El argentino el 26 de octubre va a votar otra vez, tal vez pensando en su bolsillo. Este tema de tasas que impactó negativamente en la economía, enfriándola, ¿cómo ves que eso se podría remontar o no? Y por el otro lado, la oposición, digamos, tampoco tiene planes brillantes, o por lo menos no se conoció ningún plan, ningún desarrollo, digamos, que tenga por detrás, sino que, digamos, estuvo ganando por tal vez un voto más castigo a la gestión actual que por sus propios méritos. Sí, comparto eso, el peronismo, de hecho, con algunos colegas tengo esta discusión en el plano político. La elección del peronismo fue buena, pero el resultado tuvo la contundencia que tuvo básicamente porque el que había elegido Milei o Alprado quizás en la elección anterior no fue a votar. No eligió la oferta alternativa. Sí, no es que te eligió a vos porque estaba buenísima tu oferta. Puede ser un estadio intermedio, es verdad. Sí. Pero ahí hay una cosa que no está saldada en el sentido de que si yo fuera, digamos, candidato del peronismo, le estaría intentando hablar a estos sectores, ¿no? Ahora, nada más que me parece que sí hay roto una parte de la sociedad. Sí. Yo me lo imaginaba, la verdad, después de las elecciones. En general en la Argentina las legislativas funcionan de la siguiente forma, es decir, los primeros 2 años medio que yo te banco, hagas lo que hagas te banco, ¿no? Sí. El resultado fue francamente muy contundente en contra del gobierno en una elección, es cierto. Yo imaginé que tal vez era octubre o después de octubre que el gobierno podía tener un mejor desempeño en estas elecciones y que después quizás más en un escenario parecido al del PRO en 2017-18.
Es decir, que ganara más o menos bien la elección o que saliera, hiciera un buen desempeño y después no. Bueno, evidentemente se adelantan los tiempos porque el escenario es mucho más magro que el que tal vez mostraban las encuestas respecto de la aceptación popular de Milei. Sí. Es decir, yo describía, a mí me pasaba, ¿viste? En algunos programas, describía la situación muy crítica y después venía Timerman o Sheila Wilker y mostraban los datos y decían, el gobierno tiene 50% de aceptación. Había como un choque de mundos, claro, ¿no? Es decir, ayer en el programa, de hecho ellos, hoy se lo pedí a Timerman a la mañana, mostraron, no solo hoy la aceptación de Milei está debajo del 40 por primera vez, sino mostraron una cosa, tienen una serie de placas económicas que son muy interesantes, que dicen, el 50%, el 20% de la gente tiene capacidad de ahorro, el 30% llega a fin de mes, el 50% no llega a fin de mes, o se come los ahorros, o termina endeudándose. Claro. Y las de endeudamiento, y este fue un dato de ayer muy llamativo, el de endeudamiento, solo el 9,7% decía que creía que iba a pagar la deuda. Sí, wow. Todo el endeudado dice no voy a pagar. Sí. El 50% decía no puedo pagar y el otro 40% decía no sé, tengo que ver. Ahora, haciéndote un poco referencia al tema que te planteaba antes de la oposición, bueno, no tendría que venir con una canasta de proyectos porque, digamos, su último mandato fue malísimo. O sea, debería de alguna manera recomponerse, pero fuerte, ¿no? Sí. Por ahora no lo está haciendo. ¿Crees que el argentino va otra vez a votar con el bolsillo y en octubre, digamos, darle el revés a Milei? ¿Y hasta cuándo subsiste o Caputo termina el mandato? Mirá, el domingo a la noche de la elección de la PBA, Milei dijo, nosotros no vamos a cambiar nada, ni en lo fiscal, monetario, ni cambiario. Es decir, y después, en el transcurrir de la semana, reafirmó eso, reafirmó el Fondo Monetario y demás, el apoyo del fondo, ¿verdad? Y la lectura fue, el problema es que Pareja armó una lista mala. Bueno, yo creo que se equivocan en esa lectura. Si eso es así, no veo ninguna razón para que en octubre vaya mejor. Es más, creo que el escenario, en algunas provincias donde Milei uno imaginaba que iba a tener mejor desempeño, está en discusión, que es lo que se está debatiendo en estos días. La oposición, el peronismo en particular, sí, yo creo que de la resistencia a Milei, que creo que es una herramienta que tiene para amortizarse, digamos, en términos electorales, estoy hablando estrictamente, debería pasar a un escenario mucho más propositivo en relación a las propuestas. Y ahí de nuevo se abre un abanico de debate, pero hay algunas propuestas interesantes, yo he visto algunas muy interesantes. Nosotros desde CEPA hemos trabajado la cuestión del agregado de valor en litio, de bienes de capital, de electromovilidad, de energía nuclear, bueno, una serie de cuestiones que tienen que ver con un país más vinculado a lo industrial. Y finalmente respecto de lo pero que debería cualquier gobierno impulsar, porque eso realmente es muy propicio para el gobierno, para el crecimiento en nuestro país, ¿no? Mira, si alguno quiere que la Argentina sea un país de servicio como Australia, así a prima facie no le digo ni que no. El tema es que me muestre cómo lo quiere hacer, porque Australia se lo financió la Commonwealth, qué piola. Acá lo quieren hacer abriendo las importaciones de un día para el otro, cargándose a todas las pymes y destruyendo capital. Yo qué sé, es raro. La verdad me llama poderosamente la atención. Ahora, si alguien me muestra un recorrido que nos posiciona a los argentinos o a la Argentina en un lugar distinto como un país de servicio, bueno, debatámoslo. A mí me parece que no. Y en la Argentina, además, que supo tener mucho, un backing industrial importante y que sigue sosteniendo, porque cuando vos mirás las pymes, viste, yo fui a esta empresa, pero yo soy de San Martín, camino muchas las empresas de San Martín, no están atrasadas. En general, el impacto más adverso, siempre tener competitividad, competir con China es un quilombo importante, pero mayoritariamente se ven afectadas por los escenarios y las inestabilidades macro y demás, es decir, son tomadores de situación más que otra cosa. Entonces, bueno, en ese contexto lo que me parece que es necesario garantizar un rumbo, para mí es con industria y con algunas cosas de índole nacional, es decir, el desarrollo del litio, el agregado de valor del litio, que te puede
destrabar en buena medida la cuestión cambiaria, lo tenés que hacer con impulso del orden nacional y también con las provincias. Claro. Si no, no lo vas a hacer. Acá en la Argentina, el desarrollo de la minería o el no desarrollo de la minería no es un problema de precios, ¿eh? Eso es mentira. Eso es mentira, hay que fijarse los precios y se van a dar cuenta. O los costos. Sí. Los costos en la Argentina no son más caros que en Chile. El problema o la diferencia es que acá vos tenés un negocio inmobiliario en el medio. Yo me compro una montaña, me siento arriba y quiero que alguien me la compre. No sé ni si tiene litio, si no tiene, no sé producir, no quiero, ni siquiera la compré para eso. Entonces hay una renta en el medio que distorsiona el desarrollo. Bueno, tenés que romper eso y lograr que se desarrolle. Si la Argentina hiciera esas cosas... Hay que romper un montón de cosas en la Argentina. Ojalá que hoy puedan, digamos, el gobierno de alguna manera dar viabilidad, por lo menos hasta que lleguemos con un poquitito más de calma hacia el 26 de octubre. Gracias, Hernán, por haber estado con nosotros. La otra pregunta... No te la dejamos ahí. Me fue haciendo el logi para llegar. La dejamos ahí. Si querés te la hago, la contestás, ¿no? La dejamos ahí. No lo sé. Yo, viste, a veces alguno viene y dice, no, Caputo se quiere ir. No, viene Kirchner. No, viene. Eso es lo que se comenta un poco. Para mí, más allá de la persona, a Caputo lo conocemos. Digo, más allá de la persona, la cuestión es cuál es el rumbo. Bien. Sí, obvio. Caputo marcó una serie, un rumbo determinado que evidentemente no funcionó. Claro. Si uno quisiera oxigenar el gobierno, y medio que deberías hacer cambio en el gabinete. Por ahora el gobierno no quiere hacer nada, pero deberías hacer cambio en el gabinete. No sé si en economía o no. Ahora, para mí la cuestión más de fondo es, bueno, ¿cómo querés recorrer los próximos 2 años? ¿Lo querés recorrer en qué contexto? ¿O qué es lo que le vas a proponer a la sociedad? Y en virtud de eso elegí un muñeco que se adecue a eso, diría yo, ¿no? Sí, por ahí el cuentito de la fase 1, la fase 2, la fase 3, como que tuvo una narrativa y ahora no existiría esa narrativa. ¿Cuál es la fase 4? Le picaron el boleto. Claro. Sí. Bueno, nos vamos con esa frase. Gracias, Hernán, por haber estado con nosotros. Fue un placer. Gracias, Hernán.